Saludos, seguidores de la República. Gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante actual, bastante interesante y para que aprendamos un poco cómo diversos indicadores de la economía tienen relación entre sí y también nos interesa seguirle el pulso. Por ello me acompaña don Jairo Mena, quien es el asesor económico de la Cámara de Comercio, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, don Jairo? Muy bien, don Ronnie. Un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Un placer estar por acá. Y bueno, agradecerles a ustedes que nos siguen y también recordarles que pueden dar sus consultas y comentarios y vamos a ir tratando de irlas aclarando conforme avance la transmisión. Para empezar, don Jairo, pues como vieron en el titular de la transmisión, vamos a hablar del tema del desempleo y por ello es relevante hablar de la encuesta continua de empleo. Entonces, para comenzar, ¿cómo funciona esta encuesta y qué nos dice? ¿Qué datos se pueden extraer de ella? Pues sí, yo creo que todos ya hemos escuchado los datos del desempleo y cómo han variado y cómo se han comportado en los últimos, específicamente en los últimos años de crisis que tuvimos bastante, o el último año que tuvimos meses de mucha crisis. Esta encuesta, la continua de empleo, es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, el INEC, y empezó a realizarse desde el 87, 1987, cuando se hacía una vez al año, utilizando la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Posteriormente se migró a una metodología trimestral a partir del 31 de mayo del 2010, en donde se empezó a incluir una muestra probabilística que llamamos bietapa y estratificada. Básicamente, lo que se hace es incluir dentro de un periodo de 3 meses diferentes llamadas que hacen a las familias costarricenses. De hecho, el país se separa en 752 segmentos y se asignan 12 viviendas para cada segmento. Esto hace que por cada mes que nosotros tengamos de análisis o de datos, se acumula una serie de familias y esto se va moviendo. Ahora, por la forma en que se desarrolla la metodología, se necesitan 3 meses para cumplir con la muestra o la cantidad de hogares necesaria para que sea un dato significativo. Entonces, lo que pasa, por ejemplo, es que para marzo se acumulan los meses de enero, febrero y marzo. Para el mes siguiente, que sería abril, ya se acumularía febrero, marzo y abril. Es decir, se descarta un mes o la información contenida en un mes y se incluye el mes siguiente. Y así se va moviendo consecutivamente. Esto se hacía, como les decía, desde el 31 de mayo por cada trimestre normal o común, como lo conocemos, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Pero a partir de abril del año pasado, inició una nueva metodología que se llama metodología de trimestre móvil. Eso quiere decir que ya ahora van a incluir todos estos trimestres que se van, como su nombre lo indica, moviendo a través del año, para tener pues datos que podríamos llamar mensuales, pero son acumulados a trimestralmente y es muchísimo más constante. Ahora bien, esta encuesta se apega mucho a las recomendaciones de la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, que lo que hace es que permite que los datos que tengamos aquí en relación a empleo sean comparables a nivel mundial y así pues podamos tener datos que podríamos llamar de primer mundo, por supuesto, gracias al INE, que ha desarrollado una metodología bastante buena, y pues esto no es algo común, cuesta mucho que países cuenten, por ejemplo, en la región, con datos a este nivel de estratificación. Perfecto. Y bueno, ya entrando en detalle, coméntame cómo se ha comportado este indicador. Aquí ustedes en la transmisión de Facebook van a poder ver un gráfico con los últimos datos referentes a este tema que don Jairo nos va a ilustrar al respecto. Bueno, en esta curva contenemos datos que vienen desde el cuarto trimestre del 2019 hasta el último dato reciente que fue abril del 2021, específicamente conteniendo los datos de la crisis durante todo el 2019, que es lo que está más para atrás de la curva. El desempleo rondó el 12%, que son básicamente esos dos puntos de entrada que tenemos en el gráfico, y posterior o anterior al 2019 teníamos rangos inferiores que rondaban el 8%, inclusive, si no me equivoco, en el 2009 alcanzamos un punto de 5 o 6% de desempleo, que ha sido los mejores puntos que hemos visto a nivel histórico. Ahora, volviendo al gráfico, podemos ver cómo, como les decía, inició el 2020 con un desempleo del 12,5, que ya de por sí era alto. No con ver este gráfico quiero como expresar que ese desempleo es bajo, como les decía, un 5 o 6% han sido buenos números. 12 ya era un desempleo alto, es decir, empezamos bastante complicado, en una situación complicada, y pues posteriormente se vendrían todos los cierres correspondientes a la crisis sanitaria, y ahí es donde vemos esa curva bien pronunciada para los meses de abril, mayo y junio, inclusive julio, que fue donde se alcanzó el punto máximo de 24,4%. Recordemos que
disparó de forma muy fuerte y la disminución que sí se ha venido dando no ha sido en esta velocidad, sino más bien se puede ver cómo ha sido paulatina y despacito, si lo podemos decir de esta forma, bajando en algunos momentos menos de un punto porcentual, inclusive décimas de punto porcentual, hasta llegar a abrir. También podemos notar cuánto fue o cuánto todavía nos hace falta para mejorar. Sí, don Jairo, vamos a pasar con el otro indicador, que es el tema del índice de confianza del consumidor. Todavía no vamos a entrar en detalle la relación entre sí, pero sí quizás para aquellos que no están familiarizados con este indicador como tal, coméntame cómo funciona y también cómo se interpreta. Claro, el índice de confianza del consumidor es desarrollado por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica. Inició en el 2002 de manera semestral y a partir de marzo del investigación a las familias costarricenses, que después hablaremos más sobre la muestra, y de estas 5 preguntas que, bueno, 2 se relacionan con la economía actual y 3 expectativas a futuro, se evalúan en una escala de positivo, neutral y negativo, asignando a cada pregunta un 100 cuando es positivo, un 50 cuando es neutral y un 0 cuando es negativo. Entonces, si Estamos teniendo unos problemas de conexión con don Jairo. En este momento, digamos, cuando pueda retomar la conexión, retomamos lo que está explicando don Jairo referente al tema del desempleo y al tema de la confianza del consumidor. Don Jairo, es que la última parte se le quedó pegada, no se salió una transmisión. Si gusta puede reiterar un poco lo que estaba diciendo. Sí, disculpen la interferencia, pareciera que tuvimos un problema. No sé si me escuchan ya ahí bien. Sí, te escuchamos. Ok, genial. Como les comentaba, bueno, este indicador, no sé si llegaron a escuchar, lo componen 5 preguntas, 2 de actualidad económica y 3 expectativas a futuro. Y estas preguntas tienen un valor para las familias que fueron encuestadas de 100, si es positivo o si ven esta situación positiva, un 50, si la situación la analizan de manera neutral, y un 0 si la analizan de manera negativa. Entonces, el indicador o este índice lo que hace es compilar todas estas respuestas y genera un resultado final que es el índice que conocemos encontrado entre 0 y 100, y es por esto que vemos estas evaluaciones en los resultados de la escuela o de la Universidad de Costa Rica. Ahora, este indicador o este índice desde el 2015 es parte del Sistema Nacional o de Estadístico Nacional, que refleja la importancia que ha tenido o que tiene este indicador para la economía nacional, y también se reporta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como uno de los indicadores país. Y bueno, ya están observando ustedes cómo se ha comportado este índice en las últimas ediciones. Si gustan, Jairo, coméntenos un poco de estos datos. Si en este gráfico quise ir un poco más para atrás en relación a los datos para poder ver el dato, por ejemplo, del mayo del 2018, que es ese 45 que vemos ahí, y me parece sumamente importante porque ese 45 de manera histórica ha sido la mejor nota que ha sacado el país en temas de confianza, y los puntos más bajos que se han visto ha sido básicamente el 28, que se ven en la parte inferior del gráfico para noviembre del 2018, agosto del 2019 y agosto del 2020, que fue el que experimentamos el año pasado durante lo peor de la crisis. Con esto podemos ver que a pesar de que el índice se encuentra entre 0 y 100, sus valores históricamente se han concentrado entre 28 y 45. Esto es importante para tenerlo de referencia, pero también podemos ver, o algo que es muy claro, es cómo varía en relación a ciertos impactos o shocks económicos que más adelante los vamos a profundizar un poco más, pero básicamente se puede observar que la confianza del consumidor fue golpeada, como les decía anteriormente, en agosto del año pasado. Ha tenido un pequeño repunte para noviembre y febrero, que fueron los dos datos siguientes, pero volvió a caer para mayo de este año, que es el último año reciente. Y es un dato que vale la pena profundizar, la razón del por qué después de una
seguidilla de aumentos en lo que paralelamente se considera una recuperación económica que va despacio, por supuesto. ¿Por qué un paso atrás en este tema? Y es un poco de lo que vamos a ver a continuación. También, don Jairo, algo bastante interesante con eso es que, digamos, al ser datos de cada 3 meses, por así decirlo, que haya un pico, o más bien que caiga mucho el índice como tal. ¿Qué factores pueden ocurrir para que en ese lapso haya esos cambios? Como usted está bien mostrando, más bien parecía que había un repunte, se están ligando repuntes y cayeron en cuestión de 3 meses, con referente a la última edición de esta encuesta, cayó la confianza. ¿Qué puede suceder en 3 meses? También pensando un poco al futuro, ¿qué puede suceder ya sea para que empeore o para que mejore? En realidad, esta confianza pues se apega mucho a diferentes situaciones económicas actuales que la población percibe e identifica. Por ejemplo, una de las más fuertes es pues la falta de empleo, que vamos a analizar más adelante, pero también la forma en que las personas perciben su ingreso disponible, su capacidad de compra para socavar o poder cumplir con las necesidades que tienen tanto a presente como a futuro. Entonces las personas pues relacionan mucho esa paridad de situaciones, cómo está mi situación económica, cómo la percibo en referente a diferentes impactos situacionales, y que por supuesto se pueden experimentar inclusive en un solo mes. Por ejemplo, en el año pasado, cuando vimos la caída en la confianza extrema, pues fue un reflejo total del cierre y de la caída de los ingresos disponibles de las personas. Entonces, todo este tipo de situaciones, todo este tipo de señales, las personas las interpretan y pues se traslada a su confianza, que consecuentemente se traslada a su consumo, y eso es parte de la importancia del índice, porque así como se comporta la confianza, se estará comportando en los mercados internos y por supuesto el desarrollo de toda la economía detrás de esto. Bueno, ya para que entendamos, estamos hablando de las bases de la encuesta continua de empleo y el índice de confianza del consumidor. Antes de entrarle ya a la correlación entre ambos, que es bastante interesante, que nos preparó don Jairo, hábleme también del tema de la muestra que manejan ambas, porque yo creo que es algo relevante que nosotros y quienes observan tienen que tomar en consideración en cada estudio, en cada encuesta que lean. Coménteme un poco al respecto. Sí, por ejemplo, en relación con el índice de confianza del consumidor, la muestra para estos 3 meses es de 700 personas. Este número es importante cuando lo comparemos con la otra muestra, pero para el caso del estudio de la UCR se hace en base a personas que utilicen el teléfono celular, porque ese es el medio por el cual se realiza, que sean mayores de 18 años, y según la muestra, según la forma en que está estratificada la recolección de datos, abarca el 97% del territorio nacional. Entonces, pues esto es parte de la metodología que se utiliza para que esta muestra sea significativa. Con significativa me refiero a que de verdad refleje los datos de la economía en general, porque un dato importante aquí es tener en cuenta que es imposible encuestar a todos los empleados o todas las personas del país, y por eso es que se utilizan metodologías para segregar o reducir la cantidad de personas que se entrevistan. En el caso de la encuesta continua de empleo, como les había mencionado anteriormente, el país se segrega en 752 segmentos y 12 familias por cada uno de estos segmentos. Esto acumula 9.024 viviendas por trimestre. Esto es básicamente 3.000 y un poco más por mes, y este es el 3.000 que se va moviendo, como les decía anteriormente, del último mes del trimestre al siguiente, para poder tener los datos más frescos, y pues es parte de lo que se refleja y de lo que se tiene que poner en la balanza, mientras que la encuesta continua de empleo tiene 700 personas de la muestra, la de confianza del consumidor, la continua de empleo tiene 9.024 viviendas o personas que representan esa vivienda. Perfecto, ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva que nos preparó don Jairo, bastante interesante, referente a la relación entre ambos indicadores. Si gusta, don Jairo, coméntenos un poco al respecto de qué podemos observar en esta relación. Acá lo que quisimos fue ver cómo se comportan las dos curvas cuando se ponen una a la par de otra. La curva azul es el índice de confianza del costarricense de los consumidores, y la curva roja es la de desempleo. Ahora, tal vez cuando uno ve el gráfico en primera instancia podría no decir mucho, pero si podemos pasar al siguiente gráfico, que está dividido en sectores. En este gráfico podemos ver una relación más aguda o más evidente. Primero que nada quiero pues recalcar que esta relación que vamos a ver es gráfica, no es estadística, no tiene un modelo de significancia detrás,
porque los datos aún son insuficientes, se necesitan más cantidad de datos para poder hacerlo, que esperemos en unos años los tengamos disponibles y podamos demostrar estadísticamente esta relación, pero vean que ya en este gráfico, con las líneas trazadas, en el sector 1, que básicamente va del primer trimestre del 2017 al cuarto trimestre del 2018, podemos ver una relación casi que perfecta inversa entre el desempleo y la confianza de los consumidores. Entonces, por ejemplo, en el punto del primer trimestre al segundo trimestre, que pasa a 42.4% en términos de confianza, el desempleo disminuyó en 8,5%. Lo podemos decir inversamente. Para el siguiente punto, cuando el desempleo disminuyó a 8,7%, el índice de confianza subió a 4,5%. Entonces, vean que la relación no es perfecta, pero es muy evidente y bastante pues demostrativa en la forma en que cuando aumenta la confianza, disminuye el desempleo, o lo podemos decir inversamente. Cuando disminuye el desempleo, aumenta la confianza, y cuando aumenta el desempleo, disminuye la confianza. Ahora veamos qué pasó en la sección número 2. Un dato importante, o lo primero que se refleja, es que vean cómo el promedio de ambos indicadores, por ejemplo, el desempleo subió, mientras que el promedio de la confianza disminuyó. Esto quiere decir que en su totalidad o su análisis ya de todos estos datos como conjunto, se puede ver que anteriormente el promedio andaba por alrededor del 8, como les decía, 8, 9, y ahora subió a 12, mientras que la confianza bajó considerablemente de un promedio de entre 42 y 46, ahora datos que ya van entre 30 y 35. Entonces, eso es el primer indicador. Ahora, el segundo es que ya no se comporta de manera tan espejo como se comportó en la sección 1, y esto se debe a dos razones. Primero, porque hubo un choque económico bastante fuerte en este periodo, y es que solo hay una cosa que puede afectar la confianza de los consumidores a un mayor grado que el desempleo, y es el aumento de impuestos. Y eso fue exactamente lo que pasó en el tercer trimestre del 2019. Recordemos que la reforma fiscal se aprobó en el diciembre del 2018, pero entró a regir en julio del 2019. Entonces, con nuevos impuestos, el ingreso disponible de las personas cayó y, por supuesto, su confianza. Entonces, la pregunta que me hacía don Ronnie anteriormente, ¿qué cosas pueden pasar para que la confianza caiga? Esta es una de ellas. Los impuestos aumentaron considerablemente y la confianza se vino al suelo. Entonces, este choque económico lo que hizo fue interferir en ese comportamiento reflejo o espejo que se venía dando anteriormente, que como podemos ver en los primeros 3 puntos de esta sección 2 todavía se venía dando. Fue en el tercer trimestre del 2019 cuando este shock ya impactó. Entonces, posterior a esto, por supuesto, la gente se va recuperando un poco, se acostumbra a los impuestos, y es esa subida que se ve entre el tercer trimestre del 2019 y el cuarto trimestre del 2019, mientras que el desempleo se mantuvo estable. Ahora, ¿qué pasó en la sección 3? La sección 3 fue la crisis del año pasado, donde el desempleo se disparó por razones que ya conocemos, las restricciones sanitarias, el cierre o la suspensión de apertura a recibir clientes en los establecimientos comerciales y demás. Y esto, pues, como fue un shock causado, porque fue causado por las políticas que se utilizaron para combatir al COVID, entonces el shock en la confianza se da en una manera, como en un periodo después, no se da inmediatamente, porque las personas resienten esto hasta un periodo después. Por eso es que se ve la caída. Entonces, vean que esta curva que viene después de ese 24 que vemos en el segundo o tercer trimestre del 2020, ya viene hacia abajo, que es la recuperación del empleo, y entonces viene hacia arriba la recuperación de la confianza, que es la curva azul. Este es el comportamiento nuevamente espejo que se recupera después de los 2 shocks que recibimos. Pero llegamos al punto donde el primer trimestre del 2021 nos dice algo, y es que el segundo dato que viene de confianza cayó. Todavía no tenemos el último dato de desempleo y sería paralelo a este dato, pero según la descripción gráfica, pues nos indicaría que el desempleo va a aumentar. Ojalá que no pase así, pero bueno, esto es parte del por qué o de lo que podría pasar en base a todo este análisis que hemos hecho. Eso que iba a mencionar es bastante interesante porque, bueno, antes de pasar ya al tema de previendo un poco el futuro, lo que podemos esperar, a entrarnos un poco en eso, sí quería comentarle, ya para reunir todo eso que estamos hablando, bastante interesante, ¿cómo podríamos decir que está la situación actual en ambos indicadores? ¿Cómo está el consumidor? ¿Cómo está el tema del desempleo? Ya viendo la relación entre ambos bastante gráficamente. Bueno, ya vimos que la recuperación del empleo durante el 2020 pues, reflejó un repunte de confianza que es el que teníamos posteriormente, pero ese repunte
lo que duró, como vimos en el gráfico, fueron dos periodos, un periodo en este año y ya volvió a caer. Entonces, bueno, primero, el incremento en la tasa de desempleo desde julio del 2020, que pasó de 18,5 a febrero del 2021 a 18,7, fue un dato muy curioso y que nos dice mucho, porque en todo este periodo de caída de desempleo tuvimos un aumento que pues no era esperado, porque estábamos con una disminución del desempleo pues constante. Entonces nadie se hubiera esperado que más bien el desempleo volviera a aumentar. Y esto es lo que, todas estas situaciones son las que están haciendo que la desconfianza se caiga. Ahora, el desempleo sí volvió a bajar después de este repunte a 17,3, que es el último dato que tenemos, pero pues ya eso causó un efecto. Ahora, también en la fuerza de trabajo, también las personas que trabajan también se dan cuenta de esto. Por ejemplo, de los 36,000 costarricenses que dejaron de estar desempleados desde en el primer trimestre de este año, 24,000 fue porque consiguieron empleo, pero 12,000 fue porque desistieron de su búsqueda. Esto lo que quiere decir es que las personas, no todas las que se salieron del desempleo fue porque lo encontraron. Un gran porcentaje, casi un tercio, se está saliendo de su búsqueda, está desistiendo de buscar empleo porque se dieron por vencidos o porque encontraron otra oportunidad. No seamos tan pesimistas, pudieron dedicarse a estudiar o demás, pero se salieron de la fuerza que buscaba trabajo. Y estos son son parte de las razones por las que estos indicadores pues todavía les falta mucho. Entonces, para responder la pregunta directamente, la confianza del consumidor cayó y está baja, y el desempleo venía bajando, pero muy despacio. Entonces, los dos indicadores todavía están con mucha dificultad y mostrándonos o evidenciándonos que la situación todavía está más que difícil, y es por eso que hay que prestarles más atención que nunca. Siguiendo esa misma línea, y también, como usted bien dijo, esperamos que no aumente el tema del desempleo, pero según la encuesta de confianza del consumidor más reciente, 61 personas de cada 100 encuestadas consideran que el desempleo será mayor en un año. Entonces, como bien usted menciona, hay aspectos actuales que del tema del empleo que quizás están afectando hacia futuro a cómo se perciben las esperanzas de las personas. ¿Cómo está, por ejemplo, viendo desde el punto de vista de la generación de empleo? No sé qué tanto puede influir eso, más allá de que, digamos, puede ser yo una persona desempleada que esté diciendo, va a estar peor, pero no. Como usted bien dice, puede ser incluso personas que están en ese momento con trabajo, pero que ven la situación de generación de empleo difícil y temen que ellos puedan perder su empleo. Sí, no, efectivamente, ese es un dato bastante impactante y lo podemos interpretar que básicamente 6 de cada 10 personas están sumamente preocupadas por su empleo en 12 meses. Y esto, pues, claramente es una alarma que tiene que ser interpretada por todo el mundo, por ejemplo, los encargados de la política pública, porque esto lo que está diciéndonos es que las personas, a pesar de que tienen empleo en este momento, inclusive todavía no están confiadas en que lo tengan, y esto es por las lecturas que están haciendo, las lecturas que tal vez desde otras perspectivas no se podrían ver, como por ejemplo, y es uno de los datos que también me llamó mucho la atención con respecto a las expectativas a futuro. Se le hizo la pregunta a las familias que cómo calculan o cómo estiman que va a estar su situación en el futuro, y generalmente, o la tendencia es que la mayoría de familias diga que va a estar completamente igual, pero en el último dato de la encuesta de confianza, ahora, las familias que dijeron que iban a estar igual en un año que la situación ahora, bajaron de 42% a 36%, mientras que las que consideran que van a estar peor, subieron de 24 o casi 25 a 27%. Entonces vean que el pesimismo está pues creciendo, pero curiosamente el positivismo también creció, porque las familias que dijeron que iban a estar mejor pasaron de 30 a 33. Entonces esto es otro indicador que nos que nos debería llamar la atención, porque lo que están diciendo las familias es que las que creen que van a estar igual cayeron, pero hay un grupo que se siente que va a estar mejor y otro grupo que se siente que va a estar peor, y esto lo que está haciendo es aumentando una brecha que, por supuesto, social y económica, que no queremos como país. Y la situación pasó exactamente cuando le preguntaron a las familias qué opinaban de las empresas o cómo iban a estar las empresas en el futuro. Los que creían que van a estar igual cayeron, un grupo dijo que por un lado mejor y otro por otro lado peor, aumentaron, también nuevamente abriendo las brechas. Ahora, si pensamos más allá de los 12 meses o el año, también se le hace la pregunta a las familias de cómo visualizan el país en 5 años. Y bueno, en este caso, la gente que cree que vamos a estar en crisis pasó del 51 al 52%, y la gente que
cree que vamos a tener mejores tiempos, también aumentó en una forma más significativa, esta vez del 18 al 28. Esto nos indica que, por ejemplo, por lo menos en 25 años las expectativas son un poco más positivas. Sin embargo, los que creen, y nuevamente dándole un reflejo a la situación que analizamos anteriormente, los que creen que vamos a estar en una situación exactamente igual cayeron del 24 al 17. Nuevamente, la percepción de las familias lo que nos está diciendo es que las brechas se están abriendo. Y esto es un punto al que hay que darle mucha atención en este momento. Exactamente, me parece bastante valioso ese análisis en cuanto que están los que quizás son optimistas, puede ser con bases, puede ser que no tengan bases, sino el mero optimismo, pero también aquellos que están siendo negativos de cara al futuro. Para finalizar, don Jairo, ya para llegar a una conclusión de todo eso que hablamos, bastante interesante, pues un mensaje para aquellos que nos están observando de la importancia que tiene a nivel país que le sigamos la pista a esos indicadores y, como usted bien hizo la reflexión, la relación que pueden tener ambos. Yo creo que, bueno, algo de lo que vimos con los gráficos es que es evidente que hay una relación y que uno se comporta de forma inversa al otro. Aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer para cambiar esto, verdad? ¿Qué podemos hacer para darle confianza a los consumidores? Ya vimos que uno de las variables más importantes es el empleo. Entonces, si nosotros logramos darle empleo a las familias van a tener más confianza, porque van a tener un ingreso disponible tangible que van a poder trasladar a través de la economía a demás familias. Así es como se expande o como se reactiva la economía. Entonces, el primer paso, en definitiva, es políticas de fortalecimiento de empleo. Hay diferentes proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que andan buscando pues consolidar nuevas empresas del lado de la formalidad, que esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque ocupamos que todo lo que se empodere, tanto en empresa como en empleo, sea en su mayoría o en su totalidad en un escenario perfecto dentro de la formalidad, para que así pues las personas tengan acceso a todo el seguro social y de pensión y demás, y también a todas las garantías sociales. Pero bueno, en la Asamblea Legislativa hay diferentes proyectos de ley que van en esta línea. Lo que hacen es empoderar a los emprendedores, dándoles beneficios de pago con respecto a las cargas, tanto sociales como de renta, por ejemplo, el impuesto de renta, que es una de las trabas más difíciles para que un emprendimiento sobreviva. Entonces, todo es el tipo de políticas que hay que seguir para que el empresario, que pues desde muchas perspectivas es visto como el malo de la película, pero es el que genera empleo, y el empresario costarricense, en su mayoría, el 75% son MIPYMES, son personas, son familias que están tratando de salir adelante con un pequeño emprendimiento y a su vez generan empleo. Entonces, todas las políticas tienen que estar enfocadas en fortalecer, dar herramientas crediticias, sostenibilidad, eliminar las barreras de formalización, todos los permisos legales para funcionar. Hay que disminuir todas esas barreras, no eliminarlas, pero disminuirlas para que sean accesibles, para que las personas que quieran desarrollar un emprendimiento, que quieran desarrollar una nueva empresa, lo puedan hacer de la forma más fácil, sencilla y con la mayor seguridad jurídica posible. Excelente mensaje de don Jairo. Agradecerle de nuevo por su tiempo, don Jairo. Con todo gusto, don Ronnie, y es un placer siempre estar por acá. Y gracias también a ustedes por observarnos y nos vemos próximamente en un nuevo Facebook Live. Hasta luego.